Nos olvidamos de los afanes de la vida diaria y entonces comenzamos a disfrutar de manera especial con el Señor, ¿verdad? Esta tarde vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a estudiar un tema muy interesante que creo puede ayudarnos a todos a comprender este tema. Yo no sé qué sabemos nosotros, sabemos algo sin duda, mucho o poco. ¿Qué sabemos acerca de la ciudad de Babilonia? ¿Dónde está Babilonia? ¿Existe una ciudad así que se llame Babilonia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Saben que quiero por así decirlo, que despertemos el interés, diciendo que en 1 de Pedro capítulo 5, fíjense lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, el apóstol Pablo cuando escribió su carta en tiempos de él dijo así: la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros y Marcos mis hijos, os saludan. La iglesia que está ¿en dónde? En Babilonia. ¿Existía una ciudad llamada Babilonia en los tiempos del apóstol Pedro? ¿O qué quiso decir el apóstol Pedro cuando dijo eso? La iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. ¿Dónde está Babilonia? ¿Verdad? Sin duda que es importante considerar este tema porque nosotros tenemos que entender que hay dos ciudades, por así decirlo, que la Biblia habla mucho de ellas. Una es Babilonia, la otra es Jerusalén. Y ya desde ese momento comenzamos a entender que Babilonia tiene que ver no con Dios, sino con alguien que se opone a Dios. Y Jerusalén tiene que ver con Jesucristo, el gran rey, ¿no es cierto? Entonces ya vamos marcando una diferencia. Entonces tiene que ver con dos sistemas. Sistema babilónico, sistema del Señor, ¿verdad? De Dios. Vamos a entender esto. Y saben, en el libro de Apocalipsis se habla de Babilonia. De tal forma que el apóstol Juan cuando dice la Biblia que el ángel le mostró, le dijo, mira, ven acá, te voy a enseñar la gran ciudad. Y dice que lo llevó en visión ahí, y entonces dice que él se asombró. Miren lo que dice el capítulo 17 de Apocalipsis. Escuchen bien, vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 17, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierto de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, dice la Biblia, un misterio: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Un misterio, dice la Biblia que Babilonia es un misterio. Es algo que un misterio no se puede explicar del todo. Por eso se dice misterio, ¿verdad? Algo que no se puede entender del todo. Entonces aquí está hablando de que esta Babilonia es mística, misteriosa. De tal forma dice el versículo 7, que el ángel cuando vio el asombro de Juan le dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer. Te voy a explicar el misterio de Babilonia, dice, ¿verdad? Y de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es Babilonia? Bueno, para eso tenemos que remontarnos a la historia, ¿verdad? Bíblica. Y vamos a ver ahí, vamos a ir siguiendo las ilustraciones. En primer lugar, el tema se llama el llamado a salir de Babilonia. Miren, en la segunda filmina vemos ahí el mensaje de los 3 ángeles, que es más conocido para nosotros. Nosotros leemos Apocalipsis 14:6 en adelante y sabemos el mensaje de los 3 ángeles. O deberíamos saberlo. Si nos preguntan, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? ¿Qué vamos a decir?
Y si nos preguntan, ¿cuál es el mensaje del segundo ángel? ¿Qué vamos a decir? ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Qué vamos a decir? Bueno, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, encontramos que el primer mensaje del ángel, el primer ángel, es el evangelio eterno. La hora de su juicio ha llegado. Pero el segundo ángel dice, es un anuncio, ha caído Babilonia la grande. Así dice el capítulo 14, versículo 8. Un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces el mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Entonces es importante entender, hermanos, podemos decir, miren que Babilonia en resumidas cuentas es el gran engaño de las religiones, como dice ahí en el siguiente cuadro, el gran engaño de las religiones. O sea, es un engaño, es un misterio, es la religión falsa que se opone a la religión verdadera de Dios, ¿verdad? Ahí está Apocalipsis 14, 8, ahí otro ángel siguió diciendo, Babilonia ha caído esa gran ciudad, porque ha hecho que todas las naciones beban del vino, del furor de su fornicación. Todo eso está en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí está en el libro de Apocalipsis. Entonces, como ya vimos al inicio que Pedro les dijo, la iglesia que está en Babilonia los saluda. Bueno, ¿qué Babilonia, verdad? Entonces tenemos que entender que hay una Babilonia mística, una Babilonia moderna, tenemos que entender. Y para eso tenemos que entender algunos otros símbolos. Por ejemplo, ya sabemos lo que dice ahí Apocalipsis 12, que se presenta a la verdadera iglesia como una mujer virtuosa vestida de blanco, con una corona en su cabeza, con las estrellas, la luna, el sol. Entonces representa una mujer pura. Entonces tenemos que entender que una iglesia, la iglesia está representada por una mujer, en este caso una mujer virtuosa. Y que Babilonia está representada por una mujer ramera, como acabamos de leer. Entonces vamos entendiendo ahí que Babilonia no es una ciudad literal, sino es un misterio, es un sistema que por supuesto puede tener también en algún lugar una sede, ¿verdad? Geográfica y real, pero que más que eso es un sistema, ¿verdad? Es como nuestra iglesia adventista existe. ¿Dónde existe la iglesia? Pues donde están los miembros, pero tenemos una sede que es este lugar. Nuestra asociación, que es una sede, ¿verdad? Bueno, esta misteriosa Babilonia también tiene una sede. Tiene sus edificios también, ¿verdad? Pero no es eso la Babilonia, sino es ahí están donde se juntan, donde se entrelazan misterios y religiones y creencias y todo eso. Entonces, por eso la Biblia presenta a la Babilonia también como una mujer. Ahí dice Revelación, Apocalipsis 17, versículos 3 al 5. Ahí está en la cita, dice, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ya sabemos, quienes han estudiado las profecías, que una bestia es un poder secular o un poder político religioso también. En este caso es un poder secular. Y entonces esta mujer que simboliza una iglesia está sobre un poder terrenal. Significa ahí que esta poderosa sistema de creencias, que esta poderosa organización tiene un soporte también, ¿verdad? Tiene un soporte ahí. Y parece que está ahí bien sentada y tiene nombres de blasfemia y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer está vestida, ahora no tiene estas características. Dice, la mujer está decorada en púrpura, en escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en sus manos una copa de oro, llena de abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y en su frente se escribió un nombre. Ahí está, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Oh, tiene hijas. Babilonia tiene hijas. Caray, no está sola. Tiene hijas. Y dice la Biblia que son rameras, ¿verdad? Esa palabra que suena un poco dura, ¿verdad? Y cruda, pero así dice, son rameras. Ya sabemos que en la Biblia una ramera pues es alguien que rentaba su cuerpo para
para fornicación, ¿verdad? Entonces, y Babilonia, dice ahí, es la madre de las rameras. Ah, ¿qué significa? Que este sistema tiene hijitas, pero también son Babilonia, ¿verdad? También es confusión, ¿verdad? Es idolatría o apostasía de la verdad. Eso es lo que significa, ¿verdad? Idolatría o apostasía de la verdad. Qué triste, ¿verdad? Que una iglesia haya dejado a Dios. Dice ahí Jeremías 3, 19 y 20, ahí está. Me llamarás mi padre y no te alejes de mí. Sin duda, como una esposa traicioneramente se aleja de su marido, ¿verdad? Cuando dice aquí una mujer se aleja de su marido, entonces ahí dice que está dejando al Señor y se va a fornicar. Inclusive hay un libro en la Biblia que habla de esa historia de Oseas toma a una mujer y la mujer lo abandona y va y entonces se relaciona con otros hombres y ahí va otra vez Oseas a tratar de rescatar. Entonces el Señor ahora nos está enseñando que mediante el vínculo matrimonial, Él está enseñando la relación que tiene con su pueblo, Y entonces dice que este pueblo lo traicionó, dejó a su marido, ¿verdad? Esta mujer virtuosa dejó a su marido en los tiempos de Israel. Y por eso cuando vamos a ir un poquito ahí a la antigua Babilonia, miren la antigua Babilonia. Babilonia existió literalmente, era una ciudad en los tiempos de Nabucodonosor. Todos conocemos esa historia porque está en el libro de Daniel. Y muchas de las profecías tienen que ver con Babilonia, ¿verdad? Dice la Biblia que los hijos de Israel fueron llevados a Babilonia y que ahí fue donde Daniel tuvo su sueño de las visiones proféticas y también ahí Nabucodonosor tuvo su sueño y Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y entonces por eso es importante entender esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comenzó esa antigua Babilonia? ¿Saben? Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor no nació ahí, ya comenzaba antes. 120 años Dios le intercedió, dice ahí, por su pueblo, por su iglesia en los tiempos de Noé, ustedes saben. Pero luego los hijos de Noé se multiplicaron, dice ahí, ¿verdad? Los hijos de Noé se multiplicaron y se esparcieron por todas partes, como aparece ahí en el mapa, ¿verdad? Y entonces por ahí uno de ellos sugirió algo. ¿Sabes qué? Vino un diluvio, nos destruyó la tierra, pero no vamos a permitir eso. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para tratar de descubrir la razón del diluvio, por si viene, para que no nos vayamos a esparcir, vamos a hacer una torre. Y dice Génesis 11:4, ¿cómo dice? Construyamos una ciudad y una torre cuya cima está en los cielos, tengamos un nombre por nosotros mismos, no sea que nos dispersemos en el extranjero sobre la faz de la tierra. Y entonces hicieron en contraposición con la orden de Dios, hicieron una torre para no esparcirse. ¿Cuál era la orden de Dios cuando los hijos de Noé salieron del arca? Vayan por toda la tierra, llénenla, fructifiquen. Pero ellos dijeron, no, vamos a estar juntos mejor. Y por ahí apareció un personaje famoso llamado Nimrod. Dice que fue hombre cazador delante de Dios, es decir, se enfrentó a Dios, ¿verdad? Desacató la orden de Dios de esparcirse y mejor vamos a unirnos aquí, vamos a hacer nuestra propia ciudad. Y entonces quisieron hacer una torre y lo iban a lograr porque había un solo lenguaje. Pero entonces Dios, en su bondad y amor, descendió y dijo, vamos a confundir, dice el Génesis 11, 7 al 9, vamos a bajar allí, confundir su lenguaje para que no se entienda el discurso del otro. Y así que dice el versículo, así que el Señor los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por lo tanto, su nombre se llama Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. ¿Verdad? Dios ahí dijo, no, si estos siguen hablando el mismo idioma, van a lograr su propósito. Y en su bondad y amor, Dios dijo, vamos a hacer diferentes, vamos a confundir su idioma. Y ya no pudieron construir. Y así, motivado por una rebelión contra Dios, surgió Babilonia. Y saben, quiero que esto lo entendamos. El espíritu de Babilonia es rebelión contra Dios. Entonces, cuando Pedro está diciendo,
la iglesia que está en Babilonia lo saluda, está diciendo la iglesita, los pocos fieles que quieren obedecer a Dios, que están en esta ciudad, que son rebeldes contra Dios, les mandan saludos. Hermanos, entonces la rebeldía, una de las características de Babilonia es que se rebela contra Dios. Ustedes saben lo que hizo Nabucodonosor también cuando Dios en su bondad y amor le reveló el futuro de la historia de este mundo, y por consejería de sus grandes, Nabucodonosor dijo, no, vamos a hacer, esto no puede ser, vamos a hacer siempre una ciudad importante y para siempre, y por lo tanto vamos a hacer una estatua no como la que nos enseñó el Señor, sino la vamos a hacer toda de oro, que permanezca para siempre, decían ellos. Eso es lo que querían, ¿verdad? Y ya conocemos la historia esa. Pero entonces noten ustedes otra vez rebelión contra Dios. Entonces el espíritu de Babilonia es rebelión contra Dios, rebelión contra su gobierno de Dios. Y por eso, hermanos, Dios nos invita ahí, como dice San Juan, huir de Babilonia. Hay que huir de Babilonia. Salid ahí, pueblo mío, dice ahí Apocalipsis capítulo 18. Porque hay un mensaje final para los que están en Babilonia, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4, dice ahí, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Para que no participes de sus pecados. Entonces en Babilonia es una ciudad pecadora, que peca contra Dios. Y Dios dice, sal de ahí, pueblo mío, para que no participe de sus pecados y entonces no participen de sus plagas. Jeremías 51, 6 al 7 dice, huye de medio de Babilonia y cada uno salve su vida. No se corten en su iniquidad, porque es el tiempo de la venganza del Señor. La recompensará, que emborrachó toda la tierra, las naciones bebieron su vino, por lo tanto las naciones están trastornadas. Entonces, hermanos, si Babilonia es una ciudad, es un sistema que se rebela contra Dios, quiere decir que tiene su forma de pensar, sus doctrinas. Y entonces Babilonia tiene tanta influencia sobre el mundo, como ya vimos, que dice que intoxica con sus falsas doctrinas. Fíjense, intoxica con sus falsas doctrinas a todo el mundo, a todos los que puede. Y ahora déjenme decirles, hermanos, quiero decirles, piensen un poquito. Uno dice, qué bonitas son las películas mexicanas. Yo no sé si algunos hermanos o personas adultas, qué bonitas. Porque son tranquilitas ahí. Saben que también es Babilonia. Porque ahí se enseña, generalmente se enseña una religión ahí. Todo el tiempo se enseña la misma religión. ¿O no es cierto? Se enseña lo mismo, ¿sí? Y salen inclusive personajes vestidos ahí como líderes de ese sistema, ¿verdad? Enseñando ahí. Ustedes lo saben, no tengo que abundar mucho en eso. Y entonces las artes también, la cultura de un país está intoxicada también por Babilonia. ¿Ustedes notan eso? Y ahí estamos a veces como hermanitos mirando. Inclusive déjenme decirles, algunas películas cristianas, cristianas quiero decir, de productores que dicen creer en la Biblia, también tienen algún tinte por ahí de alguna doctrina de Babilonia. Por ejemplo, la inmortalidad del alma es una doctrina que permea inclusive las películas cristianas. Y no quiero hablar de algunas películas, pero por ejemplo, esa película que parece tan inocente, El reto de valientes, tiene parte de eso. Tiene parte de eso, ¿verdad? Entonces ustedes notan, hermanos, Babilonia trata de intoxicar a todos de sus doctrinas falsas, ¿verdad? Por eso la cristiandad de hoy, como dice el cuadro ese, hermanos, hay mucho riesgo en todo eso, ¿verdad? En todo eso. Y por eso uno tiene que estar pendiente de no tomar del vino de Babilonia, de cuidar lo que ve, de estar atento a esas situaciones. Porque Babilonia trata de engañar. Babilonia, ustedes saben, con su vino trata de confundir la mente, porque las doctrinas entran por nuestros oídos, nuestros ojos, y confunden la mente, confunden la manera de pensar. Confunde la manera de pensar, ¿verdad? Inclusive yo he escuchado a algunos miembros de la iglesia que sin querer se les sale algunas cosas todavía, expresiones de Babilonia todavía. Increíble, pero así sucede, ¿verdad?
Entonces Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, a no dejarnos intoxicar por Babilonia. Saben, hermanos, quiero decirles que este problema, Babilonia siempre ha estado queriendo entrar en todas partes, y en los tiempos inclusive del pueblo de Israel, aquel pueblo que Dios le dio su santa ley y le dio los libros de Moisés, y que los profetas hablaron y amonestaron, como Jeremías, como Isaías y tantos otros profetas, como Elías también. Hermanos, parece que por muchos siglos se batalló, y finalmente llegó el tiempo en que Dios, dice la Biblia, ya no hubo remedio y tuvo que permitir que cautivaran a su pueblo, como dice Segunda de Crónicas en los últimos capítulos. Dios tuvo que dejar que los babilónicos vinieran y rodearan a su pueblo ahí, a su ciudad. Uno de los últimos reyes, el último rey se llamaba Sedequías, que está en el año 592, ahí cuando Jerusalén es tomada, ¿verdad? Y Dios le reveló en esos tiempos a Ezequiel el profeta lo que estaba haciendo el pueblo de Dios en los tiempos de Sedequías. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 8 versículos 13 y 14. Dios en visión le dijo a Ezequiel: vuelve a girar y verás mayores abominaciones que están haciendo. Así que me llevó a la puerta de la puerta norte de la casa del Señor. Y para mi consternación, las mujeres estaban sentadas allí llorando por Tamuz. ¿Y quién era Tamuz? Pues un dios pagano, ¿verdad? Un dios pagano. Estaban adorando un dios pagano y no al gran Señor Jehová. Por un lado decían sí adoramos a Jehová, pero por otro lado adoraban a Tamuz, ¿verdad? ¿Quién era Tamuz? Bueno, pues era un dios, eran los dioses falsos de Babilonia. La reina Semiramis también, ¿verdad? Dicen que aquí eran las primeras formas de idolatría. Entonces el pueblo estaba adorando ídolos y a la vez queriendo adorar a Jehová. Decían templo de Jehová es este. Hermanos, era terrible, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes saben que Elías, Gedeón y otros personajes se enfrentaron al pueblo porque adoraban no solamente a estos dioses, sino a Baal y otros dioses más. Y dice que Salomón adoró que le hizo templo al dios de los sidonios y a Moló y a no sé qué tantos, ¿verdad? Dioses paganos. A sus mujeres les puso su templo a cada quien. Terrible, ¿no es cierto? Entonces, imagínense Dios luchando por la lealtad de su pueblo, ¿verdad? La gente concebía a Dios a veces como si fuera algo creado, ¿verdad? Y por eso al Señor le dolía tanto ver a su pueblo postrarse ante un palo, ante un ídolo, en fin, eso es terrible. Pero siguió sucediendo, y por eso el Señor en su bondad y amor tuvo que permitir que el pueblo fuese llevado cautivo a Babilonia. Fíjense, dice ahí un escritor: en la antigua Babilonia el sol era adorado desde la antigüedad inmemorial. Sí, adoraban todo tipo de idolatría, la madre de Dios, adoraban supuestamente a la madre y al hijo, ¿Ustedes han visto algo parecido en estos días? ¿A una madre con su hijo? Sí, lo hay todavía. O sea, no ha cambiado los principios de Babilonia, ¿verdad? Y a ese le llamaban el hijo del Dios Sol, hijo de Dios Sol. Dice Jeremías capítulo 7, versículos 17 y 18, ahí está en la filmina: ¿no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños recogen madera, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer pasteles para la reina. ¿De dónde? Dice ahí Jeremías 7, 17 y 18, ¿para la reina de qué? Del cielo. Y derraman ofrendas de bebidas a otros dioses para que me provoquen a la ira. La reina del cielo, ¿le suena familiar eso? Ya existía en los tiempos de Jeremías. Antes de eso, era parte de Babilonia. ¿Sigue existiendo hoy en día? Claro que existe todavía. Hermanos. Entonces tenemos que entender eso. Inclusive algunos símbolos, como ahí dice el bollo de cruz caliente, algunas cosas inclusive, déjenme decirles que se llama cultura, en realidad es idolatría.
¿verdad? Grandes abominaciones ocurren a veces y uno ni cuenta se da, ¿verdad? Ni cuenta se da. Entonces uno tiene que entender muchas cosas y pedirle a Dios sabiduría. Dice Ezequiel 8:16, en la puerta del templo del Señor, entre el porche y el altar, había unos 25 hombres de espaldas hacia el templo del Señor y sus rostros hacia el este, y estaban adorando, ¿qué cosa? El sol hacia el este. Hermanos, el sol que fue creado por Dios, que es un símbolo inclusive del Señor Jesús, pues se le llegó a ver como si fuera un Dios en sí el mismo, el sol. El sol. Porque el sol Dios lo creó, ¿verdad? Pero imagínense cuando uno cambia sus afectos de algo que Dios creó bonito y todo eso, y lo conviertes en Dios, ahí está el problema. Y déjenme decirles, alguien va a decir, bueno, pero es que Dios dijo que hicieran una serpiente de bronce y entonces que la mirara y el que la mirara viviera, porque eso dice la Biblia, ¿no es cierto? El libro de Números. Estaban haciendo idolatría el pueblo de Dios cuando adoraba, cuando miraba a la serpiente porque era mordido. No, porque era la orden de Dios para decir, porque Cristo se hizo pecado, un símbolo de Cristo. Fíjense. Pero más tarde los mismos israelitas convirtieron a esa serpiente en un ídolo, como si esa serpiente de bronce tuviese poder. Entonces uno debe tener cuidado, ¿verdad?, de todo eso, porque, ¿saben, hermanos? La gente dice, es que yo no adoro ningún santo, yo nomás lo venero. Es como una fotografía de mi papá, de mi mamá. No, estimados hermanos, se adora a los santos. Se les prenden veladoras, se les pide, se les lleva a pasear, ¿o no es cierto? Se les lleva en peregrinajes. Pues no pueden decir que no están haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hasta donde yo sepa, no sacamos una foto de nuestra mamá para ir a pasearla, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? O sea, entonces sí tenemos que entender que para el ser humano es fácil la inclinación de pasar de verlo como un símbolo a la idolatría. Es fácil para el ser humano. Y por eso Dios dice, no te harás dioses, no los harás, ¿verdad? Importante entender esto, hermanos. Ahora, pero noten, el pueblo de Dios estaba en ese tiempo adorando al sol. Al sol. Sí, increíble. Pues eso es. Dice Ezequiel 22:26, sus sacerdotes han violado mi ley y profanado mis cosas sagradas. No han distinguido entre lo santo y lo profano, ni han hecho saber la diferencia entre lo sucio y lo limpio, y han escondido sus ojos de mis, ¿qué cosa? Sábados. Por lo que estoy profanado entre ellos. Entonces, hermanos, Dios nos dio el sábado como día de reposo y como un símbolo de su soberanía y poder. Pero entonces esta Babilonia cambió el día de reposo en honor a el sol. Y todavía sabemos que Sunday significa día del sol. Y eso es algo que se hace no de manera engañosa, sino sencillamente porque dicen, yo tengo la autoridad, yo puedo hacerlo y lo hago. Eso es increíble. Pero esa es la confusión de Babilonia, hermanos. Ese es el vino de Babilonia, sí. Entonces dice la Biblia que entonces Dios tuvo que permitir que su pueblo fuese llevado cautivo a Babilonia. Y saben, déjenme decirles, hermanos, esta buena noticia. Después que el pueblo volvió de Babilonia, ya la Biblia no cuenta que adoraban ídolos. ¿Han notado esa diferencia? Antes de ir a Babilonia cautivos, estaban con el problema de la idolatría. Después de que volvieron de Babilonia, Nehemías, Zacarías y todos aquellos personajes, Esdras, que volvieron, ya no volvieron a la idolatría. En los tiempos del Señor Jesús, la gente ya no adoraba ídolos. Ya no adoraba ídolos, ¿verdad? Qué buena noticia, ¿no? Que aprendieron por experiencia que no debían inclinarse ante imágenes, ¿verdad? Y ahí se enseñó y se enfatizó la educación, ¿verdad? Y qué bueno. Pero déjenme decirles, llegaron extremadamente a ser legalistas. Y entonces ya no adoraban ídolos, pero ahora tenían lo que se llama muchas tradiciones. Y el Señor Jesús tuvo que enfrentar eso y decir, ay de ustedes, escribas y fariseos, que dejan los mandamientos de Dios y en lugar de eso han puesto sus tradiciones. Inclusive en lugar de la Biblia, enseñaban lo que otros decían acerca de la Biblia. Fíjense qué situación tan terrible.
En lugar de leer la Biblia, enseñaban lo que otros decían acerca de la Biblia, sus opiniones, y algunos decían, es que esto no es verdad, es que a mí me parece. Y saben que eso sigue existiendo hoy en día. Por eso yo les digo, hermanos, una cosa, es importante que cada quien lea la Biblia por sí solo. Está bien leer la escuela sabática, es importante, escuchar la matutina es importante, y tantos libros buenos que hay y todo lo demás, ¿verdad? Tantos sermones ahí importantes, pero lo más importante en tu vida es que tú leas la Biblia por ti solo. Que le pidas a Dios sabiduría para entender esos principios de la palabra del Señor. Que no te contentes con decir, oh, pues yo aquí lo que dice el pastor Aragón. No, hermano. Yo te estoy exhortando a que leas la Biblia. A que estamos tomando un estudio, pero es tu deber leer, a ver, voy a entender lo que significa Babilonia. Lo que significa esto, ¿verdad? Porque tiene implicaciones para conmigo. No sea que yo esté en Babilonia y ni cuenta me doy. O que Dios me está llamando a salir de Babilonia y no me doy cuenta. Dios quiere que nos seamos sabios. Seamos sabios en entender su palabra, ¿verdad? Que entendamos la pureza del Evangelio como lo enseñó el Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino a eso, a enseñar la pureza del Evangelio, y por eso Él enseñó los Evangelios ahí. ¿No es cierto? Qué lindo que vino nuestro Señor a enseñarnos, a quitar las tradiciones, a quitar lo enmarañado que estaba, el Santo Sábado que estaba ahí con tantos argumentos y tantos reglamentos que no eran bíblicos, pero ahí estaban 700 leyes para guardar el sábado. Imagínense. Terrible, hermanos. Pero el Señor vino a enseñar el Evangelio y su pureza. Tristemente, el Señor advirtió que iba a haber apostasía. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29 dice así: porque sé esto, que después de mi partida, lobos salvajes entrarán entre ustedes sin escazar el rebaño, sin perdonar al rebaño, y también de entre ustedes los hombres se levantarán hablando cosas perversas para alejar a los discípulos después de sí mismos. Hermanos, se avecinaba una nueva historia, es decir, un nuevo episodio de Babilonia, hermanos, que muchos conocemos, y hombres santos tuvieron que enfrentar, inclusive morir hasta quemados por denunciar los pecados de Babilonia, las falsas doctrinas de Babilonia. Y hermanos, ustedes saben, quiero decirles que pues desde el mismo inicio hubo gente que tuvo que irse a las montañas a seguir conservando la Biblia de manera pura. Más tarde surgieron reformadores ahí que trataban de guiar al pueblo a la verdad. Muchos de ellos fueron martirizados, fueron quemados, como William Tyndale, como Juan Hus, como Jerónimo, como otros tantos, hermanos. ¿Solo por qué? Porque querían volver a las fuentes de la palabra de Dios. Y necesitamos entender, no sea que nosotros sin querer estemos haciendo cosas que a Dios no le agrada y estemos ahí todavía apegados a alguna forma de doctrina que es babilónica. Necesitamos entender la verdad. Y por eso les animo que la próxima vez, dentro de 2 semanas que me toca predicar, vamos a continuar ese tema. Que Dios nos bendiga, hermanos, y mi deseo de oración, y que nos ayude a ser de esos fieles que prefieren ser quemados en el horno antes que adorar a un ídolo de Babilonia. Que Dios nos bendiga y que pasemos un feliz sábado en nombre de Jesús. Amén.